Bueno, estamos viviendo una ola de calor, el verano aún no empieza, es el 21 y la Oficina Nacional de Meteorología está anunciando chubascos por desplazamiento de una onda tropical este fin de semana. Ayer hacía un calor tremendo, insoportable, temperatura sobre los 32, 33 grados centígrados. Cuando estamos todavía en primavera, ya se inició la temporada ciclónica y lo que nos espera aparente, porque los cambios han sido muy marcados, en temporada que se siente una brisita, pero cuando llega el calor, que es extremo, incluso los famosos fenómenos de la niña y el niño, que uno nos trae lluvia, el otro nos trae ese calor desesperante, abundantemente líquido tenemos nosotros que consumir para poder contrarrestar. Y la gente estos días lo que hace es buscar los fines de semana los ríos, lugares donde puede estar refrescándose por lo menos hasta que llegue hasta su casa. Sí, esas son las recomendaciones, ejercicios en horas prudentes, ¿verdad? Porque sabemos que necesitamos ejercitarnos, pero dada esta ola de calor, cuando venga el verano en sí, a partir del 21 de este mes, pues parece que va a ser intenso. En otro sentido, y conectado con todo lo que está pasando en la República Dominicana, esta ola de violencia, de criminalidad, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió en el día de ayer un comunicado donde pide a sus ciudadanos, a los ciudadanos americanos, tener precaución al viajar a la República Dominicana. Miren, al momento tenemos que dar gracias a Dios que no le han recomendado no viajar porque ya lo han hecho en otras ocasiones. Y en nuestro país hay un gran número de turistas que provienen de ese país, de los Estados Unidos. Al momento le han pedido tener precaución y en el comunicado establecen las razones por las que emiten este mensaje es por la ola de delincuencia, de asaltos a mano armada, homicidio y violencia de tipo sexual. Así lo dicen de manera textual en el comunicado el Departamento de Estado, que por estas razones, cuando un ciudadano estadounidense viaja a la República Dominicana, tiene que tener mucha precaución. Esto es una voz de alerta. Esto nos están diciendo, si la cosa sigue así, estos países van a recomendar no venir aquí. En el momento la recomendación es tengan cuidado. Pero si en 1, 2 o 3 meses esto no se ha resuelto, nos va a afectar a la economía porque nos va a afectar al turismo directamente. Y nosotros sabemos lo que representa el turismo en la economía de nuestro país. Así que las autoridades sabemos que se han embarcado en un plan, que se ha comenzado un patrullaje mixto, que se espera que eso comience a dar resultados y nosotros tenemos la esperanza de que así sea, pero hay que armar todo el muñeco, todo el plan para disminuir los niveles de criminalidad y de delincuencia en la República Dominicana. Hay que esperar respuesta también de Cancillería, porque Estados Unidos es el país que controla, que presenta listado de aquellos los cuales se supone no hay seguridad para ciudadanos y debe haber una respuesta. Es cierto, nosotros estamos viviendo momentos difíciles, pero Estados Unidos también, Nueva York, y es lo que hablamos. Ellos pues tienen en lista negra o lista roja a países en el cual el narcotráfico está campeando por sus fueros, pero ¿hacia dónde va la droga que pasa por República Dominicana? Es a Estados Unidos y también a Europa, pero ellos son los que hacen, deciden, y miren la posición del presidente mexicano, que ha estado conduciendo un país sin importar qué pueda Estados Unidos pensar, ni qué puedan ellos políticas aplicarles, económicas en contra. Él ha tomado una decisión de que primero es el país, su gente, antes que cualquier otra decisión que vaya a congraciarse con los Estados Unidos. El tema, y lo ha planteado, si no invitan para la cumbre a estos países, yo no voy,
que no hacen otros presidentes, por el temor. Nosotros que tenemos a Estados Unidos como nuestro principal socio comercial, somos muy cuidadosos, a veces temerosos de lo que puedan ellos decidir en contra de la República Dominicana, pero ha mostrado el presidente mexicano que tiene temple, que tiene aquello. Dicen algunos que el problema de Latinoamérica es que está muy cerca de los Estados Unidos. Pero ahí en López Obrador, como has dicho, vemos un ejemplo de que él es un jefe de Estado, tan jefe de Estado como el de los Estados Unidos o de cualquier país del G20. Así que celebramos esa postura y creo que habría que emularla. Muchos otros presidentes debieron hacer lo mismo. Bueno, Fran, tenemos nuestro invitado, ya está por aquí, así que vamos al corte y en breves instantes estaremos hablando con Monchi de estos movimientos, de los últimos reclamos que se han ido generando en favor de la población, como siempre sabe hacer ese movimiento que él dirige. Vamos al corte.
Ya estamos en el café de Diario 55. Hoy conversamos con el abogado, el ciudadano, el político con vasta experiencia gremial, y hoy liderea un grupo, un movimiento de nombre Gentío. El licenciado Monchi Estrella Ramón está con nosotros aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día. Gracias por la oportunidad de comunicarnos con el país, con el mundo y con esa gente buena que cada día se toma un café con nosotros viéndonos. Qué bueno de tenerlo aquí. Así es, todos estos acontecimientos. Nosotros ayer conversábamos sobre lo ocurrido el pasado viernes, sábado, de todas estas muertes que consternaban sin lugar a duda a la población, atemorizaban a la población. Entonces nos despertamos, comenzamos una semana con este asesinato, porque así se tipifica, ¿verdad? Usted que es abogado, lo ocurrido con Orlando Jorge Mera. Bueno, el país está, vamos a decir, en shock, porque no solamente las muertes violentas que están ocurriendo, sino que cada día el valor de la vida se le da menos sentido. Y lo que ha pasado no solamente con la delincuencia común que genera violencia y genera muerte, sino lo que pasó ayer pone a uno en una encrucijada, en entender que simplemente la vida ha perdido su valor, y cualquier persona, cualquier ser humano, por intereses, puede arrebatar la vida a un ciudadano que, independientemente de la posición en la cual esté ubicada, estaba dándole un servicio al país. Y lo peor de esto es que vuelve por la especulación, porque el Ministerio Público todavía no ha dicho con exactitud cuál fue el móvil de ese hecho, ni le ha dado la tipificación. Puede ser asesinato si se demuestra que fue planificado previamente, y si es fruto de una discusión que se generó en el momento, entonces es un homicidio. ¿Qué podría estar retrasando el comunicado, la información pública por parte del ministerio? Pienso que hay un desliz del Ministerio Público, una inobservancia de que estos temas y este hecho crea una conmoción nacional. Y mientras menos especulación hace la gente común, y hacen los medios inclusive, es mejor, mientras la respuesta es más rápida hacia la población, porque ya no solamente es un problema judicial, es un problema que la sociedad necesita saber cuál fue el móvil, en qué consistió la discusión, cuáles eran los intereses que tenían en común, que estaban discutiendo estas dos personas. La lectura que nosotros podemos dar es que el uso de armas de fuego no debe ser de uso común, independiente, porque aquí estamos hablando de una persona que era dueña de armería, una persona que importaba armas de fuego, es decir, que tenía compañía para eso. Y entonces, si una persona que tiene ese poder... Estamos hablando de Miguel, ¿verdad? Sí, estamos hablando de la persona que se le imputa el hecho. Ok, porque se había dicho que era minero, que tenía gran... Una armería. Okay. Una armería es el importador de la pistola Carrandal. Okay. Es decir, una persona que facilita que otros posean armas. Entonces, cuando una persona llamada a saber cuál es el uso que se le da a las armas de fuego sobre todo, utiliza el arma para matar a una persona, entonces, ¿qué le pueden dar a otro? Entonces, aquí hay que revisar el problema de la tenencia y el porte de armas de fuego en particulares. Y lo que yo pienso es que la violencia disminuye si el Estado asume como su responsabilidad
las armas de fuego y evita, reduce, suprime lo más posible el uso en particular. Y que aquí no se fabrican. Vamos a recibir a Xiomara para que hablemos un poquito más sobre este tema, porque aquí no se fabrica armas, todas llegan a través de Haití, Gracias. a través de los envíos que se hacen, gracias Xiomara, que se hacen en caja, en tanque y todo este tipo de cosas. El Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro en estas presentaciones, el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra, cultivado en la cordillera Bauruco y la cordillera central, Café Santo Domingo. Pero la tipificación podríamos nosotros analizarla, Monchi, tomando en consideración que en una institución donde no se permiten armas, él logra violar todo tipo de seguridad, detectores y qué sé yo cuántas cosas, y llegar hasta las oficinas del ministro con un arma de fuego. Ya ahí hay indicios de que realmente iba a una decisión determinada. Bueno, hay que ver algunos elementos. La inobservancia, la negligencia de la seguridad es una parte, y el hecho de que se le permita entrar es otra. Yo no quiero fijar una posición respecto a si es asesinato o homicidio sin escuchar lo que dice el Ministerio Público, qué dicen las investigaciones. Ahora, lo que sí, este hecho ha consternado a la sociedad, claro, y es un asunto que debe llamar la atención, que el individuo, la persona que se dice que es amigo de infancia, que tiene negocio de seguridad privada, compañía de vigilantes privados, que tiene armería, que es un grancero, es decir, que explota ríos y explota minas, que se dice que tiene vínculo con cementeras y que se especula, lo que especulan que le habían prohibido un permiso, le habían retirado un permiso de explotación de una minera para la construcción. Es decir, todo eso el Ministerio Público tiene que explicarlo. El Ministerio Público no puede darle larga a esto porque es un crimen que ha impactado no solamente el país, sino que también pone la seguridad de este país en juego. Es un crimen que en todos los medios internacionales está. Es decir, y si un ministro del gobierno, una persona de primer nivel, del primer escalafón en términos de puesto de un estado, asesinado o se le comete homicidio en su propio despacho, entonces la seguridad de este país no sirve. Es decir, y uno tiene que decir, el problema no solamente es que haya matado a Orlandito, persona que yo conocí y que en momentos difíciles, como la discusión, por ejemplo, de su senaduría en el 2010 y de los votos que sacó, no era una persona totalmente ecuánime. Es decir, podemos decir lo que sea, tener diferencia política, pero era una persona de trato afable, de una persona que no subía la voz, que no discutía acaloradamente, nunca lo vimos discutir y hablarle mal a otra persona. Entonces, independientemente de ese Orlando, que era dirigente político, que era un abogado con bastante experiencia en la rama que se desempeñó, independientemente de ese ciudadano, está el problema de seguridad del país. Es decir, que se diga que no hay un lugar seguro que una gente puede estar, que una persona pueda llegar armado, y si llega armado al Ministerio de Medio Ambiente, donde también está el Ministerio de Turismo, si el edificio, también lo puede hacer con el presidente de la República. Es decir, entonces, los niveles de seguridad no es que sean amigos de infancia, que sean compañeros, es que la seguridad de ese ministerio tiene obligatoriamente que estar cuestionada. Es decir,
él es responsable porque los hechos son individuales, pero también hay una negligencia, una inobservancia, una imprudencia de la seguridad de ese ministerio y de la seguridad del Estado inclusive, que permite que la persona llegue armada a un despacho de un funcionario. Tú por la gran experiencia en los tribunales, te lo preguntamos, y ¿cómo interpretaría el hecho de que el individuo después de perpetrar lo que ocurrió, va a una iglesia, va a un templo y pide que le garanticen su vida cuando él ha quitado la vida a otra persona? El problema es sencillo. Aquí hay corresponsabilidad de la seguridad del Ministerio, tanto de Turismo como del Ministerio de Medio Ambiente. No es posible que una persona que cometa un hecho baje, salga del edificio, de la cuarta planta de un edificio, y que no haya intervenido ninguna seguridad. No solamente para revisarlo, sino para permitir que esa persona salga. Si él no se hubiese entregado, el país estuviera en una incertidumbre. Sí. Porque nosotros podemos, vamos a decir, asumir con una lógica que hubo niveles de complicidad, si eso fuese así. Entonces, ¿qué garantiza el hecho de que una persona suba, entre a un despacho, se reúna portando armas y que salga del edificio sin nadie, porque no hubo ninguna persecución contra esta persona, nadie lo detuvo, nadie trató de hacer nada? Entonces, ¿qué garantiza que otros no supiesen que esta persona iba a cometer un ilícito? Son especulaciones, pero esa seguridad de ese ministerio tiene obligatoriamente que dar explicaciones. Tiene que estar siendo interpelada y tienen unos grados de responsabilidad en el proceso. Grados. Sí, ese hecho, además de lo criminal y el daño moral que le hace no solamente a la familia, a los amigos, al país, tiene una negligencia y una inobservancia de personas que están llamados a proteger la seguridad, no de la persona, sino del rango, del puesto. Es decir, a un ministro, no es el ministro quiere que se le pone seguridad, es que la ley lo manda, es que existen los cuerpos especializados para garantizar la seguridad de esa persona. Y no solamente eso, se ha establecido que la alcaldesa del Distrito Nacional, la alcaldesa con mayor relevancia en términos de demarcación geográfica que tiene el país, estaba en ese edificio. Se iban a reunir. Entonces, la seguridad de ese edificio gubernamental que aloja esos dos ministerios tiene obligatoriamente que ser cuestionada, que ser sancionada, que tiene niveles de responsabilidad por inobservancia y por negligencia. Las dos cosas, inobservancia al permitir la entrada armada de una persona a un despacho de un ministro y negligencia después del hecho de no aprender esa persona. ¿Qué pena le puede caber a un funcionario público, a un miembro de la seguridad, por incurrir en estas faltas de negligencia y no hay homicidio y hay delito por omisión. Hay delito por omisión. Y la circunstancia por la que no actuaron. Porque hay 7 disparos. La circunstancia por la que no actuaron es lo que debe investigar el Ministerio Público. Sí, porque si actuó a sabiendas de que se estaba cometiendo un hecho, no actuó, entonces hay complicidad. Y si no actuó por negligencia, porque no sabía, porque distracción, por lo que sea,
entonces hay otro tipo de sanción. Y de la manera que él llega a la oficina del ministro, porque hay un titular del Listín Diario que dice, calma, calma, que él es mi amigo, y se lo dice Jorge Mera a la seguridad cuando él entra a su oficina. O sea, se producen los disparos, que no fue uno ni dos, se habla de 7 disparos, de 7 a 8 disparos, ya la seguridad debió romper, violar la puerta, qué sé yo, y atrapar el tipo ahí mismo. Claro, este es un asunto de seguridad del Estado, no es de la seguridad de una persona. Es decir, el presidente de la República no puede, no tiene permiso para retirar su seguridad. El ministro tampoco. No lo puede decidir. No lo puede decidir. Es decir, el Estado Dominicano, los organismos de seguridad, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, tiene la obligación de proteger la vida de los funcionarios y no es una decisión particular del ministro retirar la seguridad. Está bueno que esto se aclare porque uno dentro de la situación uno dice, pero es que ese individuo era un amigo, era un hermano, era un trato de hermandad que tenía con Orlando y uno dice, conociendo el modus operandi en la vida pública y política aquí, decíamos, pero es que a ese individuo nadie lo iba a parar, nadie lo iba a revisar porque tenía puerta abierta en el ministerio, pero aquí hay un tema que va más allá de las prerrogativas del ministro, que tiene que ver con la seguridad. Pero lo peor es lo que se dice, lo que se rumora. De ser cierto, entonces aquí hay responsabilidad compartida con lo que tiene que ver con la seguridad, porque se dice que la secretaria en un momento interpeló al ministro por la discusión para ver si buscaba seguridad. Y no es la secretaria que tenía que intervenir, es la seguridad que tenía que intervenir. Claro. Entonces, nosotros, todas estas explicaciones, toda esta respuesta, tiene que darla el Ministerio Público. Es decir, no solamente responsable del hecho, es quien disparó. Hay otros responsables que deben ser interpelados y deben ser inclusive hasta procesados por lo que ha pasado aquí. Es decir, no es posible, sea que haya salido por la puerta principal o sea que haya salido por una puerta de emergencia, que se dice que hay una puerta por la cocina, que baja, que iba a ser un ascensor. No es posible que no haya una seguridad en los espacios que dan acceso a la oficina principal de un ministro en este país. Porque si eso es así, la seguridad de este país en el máximo nivel, entonces está cuestionada y debe responder quienes, no solamente quienes estaban como responsables, sino al más alto nivel de la seguridad del Estado tiene que responder esta cuestionante. No estamos hablando de cualquier cosa. Es así. Ramón Monchi Estrella está con nosotros, es abogado de la República, dirige un movimiento gentío y además experiencia gremial en las instituciones que reúnen, que agrupan a los profesionales del derecho. Vamos a publicidad y ya regresamos, estaremos abordando otro tema, claro, este es interés nacional, el que estuvimos conversando con él a inicio de este programa y muchas cosas que él domina, queríamos nosotros pues tener la certeza, tener la seguridad de unos análisis y comentarios que uno hace. No somos abogados, pero ¿quién mejor que él para hablarnos sobre esto? Ya regresamos.
hermano mensajero, Monchi, tenemos también otras cosas que platicar, que conversar contigo aquí en este café de Diario 55. Diriges un movimiento gentío. Debemos saber en qué está Gentío, qué tiene programado para estos días, cuál es el análisis que ustedes han hecho en torno a la situación que estamos viviendo. Bueno, quiero decirle a usted y a todos los televidentes, las personas que nos ven, que nos escuchan, que el pueblo dominicano nunca ha dejado de luchar. La lucha de este pueblo ha sido constante. Y que este pueblo luchó por la independencia del país, luchó por la restauración, enfrentó la intervención norteamericana del 1916, enfrentó la tiranía trujillista, enfrentó el golpe de Estado de Bosch, peleó en la Revolución de Abril contra tropas extranjeras, enfrentó los 12 años, salió del gobierno de los 20 años del PLD 16 y 4, planteando un cambio que la población que pensaba en el cambio realmente se decepcionó de inmediato, porque el gobierno tomó el rumbo hacia ser un gobierno de élite, de empresarios, fundamentalmente. Y al primer año el gobierno votó el cambio. Pero no solamente eso. Nosotros podemos decir, y la persona que gobierna nos dicen, que el gobierno ha tenido un momento difícil, porque le tocó la pandemia, casi todo el tiempo de la pandemia, y le tocó gobernar en medio de una crisis internacional, producto del alza de los combustibles, fundamentalmente por la guerra de Ucrania y Rusia, o la guerra de Rusia contra Ucrania. Sin embargo, lo que vemos como momento difícil, también hay que verlo, que el gobierno, este gobierno, ha tenido las puertas abiertas para hacer lo que quiera, con los planes que tuvo durante los primeros 16, 17 meses de estado de emergencia. Todo lo aprobaba el presidente, sin ni siquiera, y todo se lo aprobaban al presidente. Es decir, ha gobernado a sus anchas. Nosotros, Gentío, desde el año pasado, le hemos dicho al gobierno que el principal enemigo que tiene no son los movimientos sociales, los movimientos populares, que el principal enemigo que tiene es la inflación, y que la inflación debió combatirse apoyando al productor nacional, que hay que eliminar los intermediarios entre el productor nacional y el consumidor final, y que en este momento de crisis el gobierno debía hacer un plan Marshall, un plan que permita el subsidio directo a la producción nacional para garantizar la seguridad alimentaria del país. Pero ellos dicen que lo están haciendo con algunos sectores. Totalmente lo contrario. El gobierno lo que aprobó fue que los intermediarios financieros importen los productos que pueden, valga la redundancia, producirse aquí, en desmedro del productor nacional. Eso, y nosotros estamos hablando de grupos financieros, de importadores, que no le ponen la mano a los productos, que no siembran, que lo único que les interesa es el negocio. Los importadores lo único que les interesa es el negocio, no es resolver los problemas de alimentación de la gente. Entonces, nosotros estamos en una situación difícil para el pueblo dominicano. Primero, ¿sabes por qué la crisis no se ha disparado tanto? Porque hay cosas que tienen su ventaja. El dólar ha disminuido
su valor en el mercado internacional. ¿Producto de qué? De que los rusos quieren que le paguen en moneda de ellos, en rublo. Entonces, muchos países, en vez de caerle atrás al dólar para poder pagar compromisos internacionales, ahora tienen que buscar el rublo. Entonces, eso ha hecho que el dólar baje. Si el dólar se hubiese disparado conjuntamente con los precios internacionales del petróleo y otros productos que son importados, la situación nuestra fuera totalmente difícil. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir con eso? Al gobierno no escuchar, empezó escuchando y el país lo aplaudió. La reforma fiscal, todo este tipo de cosas, la gente estaba opuesta, el gobierno atendió. Pero en esa última, que es demasiado trascendente, no atendió. Eso implica que nosotros tenemos una disyuntiva política. Lo que se percibe que el gobierno va a ser de ciclo corto. Un gobierno de ciclo corto. Y el movimiento progresista está en una disyuntiva. Si vuelve al pasado, en sus diferentes corrientes, entonces estaríamos retrocediendo, es un retroceso. Y la gente no quiere continuar con lo que hay. Entonces, desde Gentío, desde el movimiento progresista, tenemos que buscar una salida. Es que no se visualiza, Monchi, un emergente. Eso es la audacia política que tienen que tener los progresistas, los de izquierda, los que piensan que un camino propio el pueblo tiene que trillarlo al margen del continuismo y del retroceso, al margen de lo que gobierna y lo que han gobernado. Un camino propio. Y para eso se están haciendo esfuerzos. Se empiezan a hacer esfuerzos. Con todo y nuestra dependencia de Estados Unidos. Bueno, la dependencia de Estados Unidos, cada país tiene como socios comerciales quien compra y quien le presta. Nosotros somos dependientes en términos de la remesa y de muchos productos de Estados Unidos. Pero más dependiente de Estados Unidos es México, que tiene frontera. Y cada país que tiene frontera con otro estado, su principal socio comercial es el país limítrofe. Para México, el socio comercial más importante de Estados Unidos. Lo igual para Estados Unidos es Canadá y México. Para Colombia, el socio comercial, quiera o no, más importante es Venezuela, igual que Venezuela para Colombia, independientemente de la diatriba, la diferencia. Para nosotros, Haití es un mercado demasiado trascendente. Ahora, tú no puedes poner a depender la independencia, la soberanía de la dependencia comercial. Sí. No puede ponerla a depender. Es decir, nosotros necesitamos un mundo en el cual las discusiones se hagan más diáfanas, donde todo el mundo gane. Nadie en este momento se puede plantear que no va a tener relaciones comerciales con Estados Unidos. Nosotros tenemos millones de personas, somos 10 y pico, 11 millones de personas, y tenemos millones de esos que dependen de la remesa norteamericana y de los intercambios con Estados Unidos. Entonces, no es ese el planteamiento. El planteamiento es ser un país productivamente eficiente, y productivamente eficiente implica que esa seguridad alimentaria se traduce a seguridad en el empleo, se traduce a eliminar la vagancia en términos de nuestros barrios y a sustituir el modelo de empleo del microtráfico que se ha entronizado en los barrios y que genera la violencia. Es decir, nosotros pensar en un país productivo implica no solamente la seguridad alimentaria, la seguridad fronteriza, implica también nosotros tener mayores niveles de seguridad en este país. Monchi, pero es que los organismos internacionales tienen un discurso transversalmente opuesto al de Gentío. Están entregándole reconocimientos al presidente
por el manejo de la economía, por la recuperación económica, por la recuperación del turismo, por el manejo de la pandemia. Y esto es un discurso que no se corresponde. Entonces no pueden tener la verdad los dos discursos cuando hablan de manera opuesta de lo mismo. Nosotros, los organismos internacionales y el propio Banco Central de la República Dominicana, el Banco Central rindió la semana pasada el informe del crecimiento económico de los diferentes renglones de la República Dominicana en los primeros 4 meses de este año. Y vaya la paradoja, la cenicienta del crecimiento económico es la agropecuaria, es decir, la ganadería y la agricultura, es decir, es la cenicienta. Mientras otros sectores, según ellos, creció hasta el 6 y el 7%, y en lo primero, la agropecuaria creció 1.5%. ¿Y eso no está pasando en todo el mundo? No, no está pasando en todo el mundo. Es decir, hay países que se han adaptado a resolver los problemas propios de su país. El gran problema, la gran disyuntiva que nosotros tenemos es si nosotros se crea una situación de escasez de alimentos. Y más cuando se ha dicho nuestras autoridades que somos autosuficientes. De escasez de alimentos. Entonces, tú me dices, los organismos internacionales ven el crecimiento de la siguiente forma. Tú te ganas 100 pesos y yo me gano 5. Y ellos buscan la media. Es decir, hubo una media de un 52.5 de crecimiento. Pero ellos no dicen que la balanza se fue para un solo lado. Aquí los únicos que han crecido son los dueños de hoteles. Los dueños de hoteles, el gobierno, y tenemos un presidente empresario en esa área. Empresario en esa área. Y un ministro, y hay que decirlo, que ha demostrado niveles de eficiencia en la parte del turismo, porque también le han abierto las puertas de par en par para que recupere. El gobierno ve el problema del turismo como un problema sustancial para adquirir divisa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si no se produce en el país, esas divisas se van, porque hay que gastarla en comprar en el extranjero, y en el extranjero no se compra en pesos dominicanos, se compra en dólar. Si aquí se produjera lo que están consumiendo los turistas, la reserva de este país pudiesen aumentar y pudiese existir capacidad de pago. Todo lo que se tomó prestado en la pandemia hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Entonces, el gran problema que nosotros podemos decir, bueno, los organismos de financiamiento internacional nos ven como bien, porque hemos crecido en las telecomunicaciones, hemos crecido en la zona franca, hemos crecido en el turismo. Nos dice la principal capacidad exportadora que tiene este país es la zona franca. Sí es verdad, pero no le deja nada de beneficio a la República Dominicana porque está libre de impuestos. ¿Me explico? Pero hay otro tipo de beneficio que aporta. El beneficio, el salario de 2.800 pesos semanal que le pagan a un empleado para que sea cada vez más pobre. Es decir, ese es el beneficio. Y hay un beneficio sustancial que es que la persona está ocupada. Independientemente del bajo salario, está ocupada y por lo tanto no puede dedicarse a actividades que riñan con la ley. Eso es importante. Según un empresario ahí no era tan malo. Y los beneficios que obtenían los colaboradores de Zona Franca, pues ahí complementaban. Un trabajador de Zona Franca está ganando un salario que no rebasa los 11.000 pesos en el mes. Eso es suficiente para mantener una familia. Pero que hay diversidad también sí, de posiciones. Sí, ahí. Pero estamos hablando del promedio. De 100, hay 4 o 5 ganan más. De 100. Los otros ganan ese salario de 2.800, 3.000, 3.200 pesos. Eso es suficiente para pagar la canasta básica. Ahora. ¿No sería peor la cura que la enfermedad, no contar con Lo ella? que nosotros necesitamos es desarrollar la agroindustria. Es desarrollar un sistema que preserve nuestro producto. No es igual
que te vendan la tajada de guineo, de plátano, rebanado, te lo venda una compañía extranjera que viene al país o que lo exporta y después te lo vende a productos que te duran 3 años para consumir, que tú lo puedas hacer en tu país. Sí, nosotros necesitamos industrializar la agroindustria. Y te diría, bueno, hay uno tiene que ver más allá. ¿Qué pasa en México? Que el gobierno tiene un nivel de popularidad sostenido y sostenible. ¿Qué está pasando en Colombia? Con todo el apoyo norteamericano y todo asunto, que el status quo partidario se derrumbó. Y está un choque entre un progresismo de izquierda y a un populista. Un populista sin rumbo fijo, pero no es el status quo. Entonces, ¿qué está pasando en Brasil? La gente quiere volver al progresismo. ¿Qué pasó en Chile? Entonces, no es verdad que la República Dominicana no pueda adecuarse a esos vientos que soplan. Lo que pasa es que necesitamos construir una fuerza política distinta a lo que han gobernado, que sea capaz de disputarse el poder, que piense en el poder y que piense en el país, en propuestas concretas y en propuestas realizables, viables. ¿Usted recuerda cuando se quería modificar la Constitución en el gobierno pasado, que hubo una manifestación del secretario de Estado de Estados Unidos, que dijo, eso no se le pone la mano? Y es la misma decisión, es difícil. Y tú recuerdas que con el gobierno de Bosch aquí no se podía instaurar un gobierno que fuese parte de lo que estaba ocurriendo en Cuba con Fidel Castro. Pero el problema que estamos planteando no es el Cuba. No es el Cuba. Cuba tiene su gobierno y lo ha desarrollado por décadas. Y los cubanos tienen que decidir ellos su situación. El problema de este país es que nosotros necesitamos un gobierno más cercano a la gente común. Mientras el gobierno del PRM, yo tengo muchísimos amigos del gobierno del PRM, gente buena. Mientras el gobierno del PRM dice que ha creado en Santiago 300.000 empleos. Monchi, pero ¿dónde está esa figura? Sí. ¿Dónde está esa figura? A 2 años de elecciones, año y medio. Sí, no, eso es lo que hay que construirla. Ahora, este año, hay que construirlo. Mientras el gobierno dice que ha creado 300.000 nuevos empleos, los PRMistas a 2 años de gobierno están pidiendo empleo todavía. Entonces, es un asunto, ¿a quién le creo? A los que están reclamándole a su gobierno que le dé empleo, o a lo que dice el funcionario que ha creado tantas plazas de empleo. Entonces, es una inconsistencia lo que se ha planteado, y no es verdad que nosotros rebasamos el problema de la pandemia, antes de la pandemia en materia de empleo. Eso es lo que nosotros hemos planteado como gentío. Está la propuesta de una nueva alternativa. Hay que juntar lo mejor de este país. Ya terminamos. Tú tenías una actividad que Sí, Gentío va a desarrollar. nosotros vamos a participar conjuntamente con más de una decena de organizaciones políticas en un evento que se va a desarrollar el próximo domingo 12 en el Colegio Médico de la República Dominicana, por la creación de un referente de izquierda y progresista en este país de manera unitaria. En eso estamos. Y finalmente quiero, en 30 segundos, invitar a todo el profesorado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que el día 15 de junio, la semana próxima, se dé cita a votar por cambiar las autoridades de nuestra universidad, pensando que primero es la academia. ¿Cuál es el tuyo? Nosotros estamos apoyando al doctor Jorge Azana David como rector de la universidad y a José de Luna Sánchez como director general del Centro Universitario de Santiago, la UAS Santiago. Muy bien, gracias a Ramón Monchi Estrella por haber estado acompañándonos en este café de Diario 55. Es dirigente del movimiento Gentío
Además, ha sido un gremialista de larga data en los gremios, en las instituciones de los profesionales del derecho, los abogados. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana a las 7 volveremos a encontrarnos una vez más, primero en Diario 55 y luego en un conversatorio similar, parecido al que hemos sostenido en el día de hoy con Monchi Estrella. A ustedes gracias por la sintonía y a continuar con la programación de Super TV 55.